Buenos días, comenzamos la comisión. Disculpen por el retraso. En primer lugar quería dar la bienvenida a todos y agradecer a la mesa porque esta comisión hoy va a ser accesible. Se está retransmitiendo por streaming y a la vez tenemos un intérprete de lengua de signos. Entonces quería darle las gracias a la mesa y quería pedir perdón también a las personas que nos están viendo porque aún sigue siendo este Parlamento sigue siendo inaccesible en otras comisiones y incluso también hay barreras arquitectónicas. Entonces pasamos a ver si hay alguna sustitución. No. Sí. Esther González sustituye a Luz Campos. ¿Sí? ¿Lo haces tú o lo hago yo? Bueno, por el Grupo Nacionalista, Elena Luis sustituye a Belén Allende y Soco Beato sustituye a Dolores Alicia García. Bien, pues pasamos al primer punto del orden del día, comparecencia a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, instada por el Grupo Popular, sobre accesibilidad y adaptación en la formación de las personas con discapacidad auditiva. Por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Luzardo. Gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. En primer lugar, yo también quiero manifestar como algo positivo que esta sesión de la Comisión de Discapacidad puedan verla las personas que tienen discapacidad auditiva y que por lo tanto sea una comisión accesible, aunque también manifiesto mi protesta de mi grupo porque no parece muy razonable que el segundo interveniente, que es un representante del CERMI, que además va a hablar sobre discapacidad, pues tenga que estar en un pasillo siguiendo esta comisión, seguramente por la página de parcam.es. Dicho esto, también voy a analizar algo que ha sido positivo estos días y que me gustaría que constara en el acta, que es que por primera vez la televisión canaria, en la gala elección de la reina y los distintos actos del carnaval más importantes, por lo menos en las Palmas de Gran Canaria, ha tenido ya por fin unas galas que son accesibles con los intérpretes de la lengua de signos. Y como yo creo que también hay que valorar lo positivo, yo quería también que hicieran mención a que hoy, que se celebra la gala de elección de Drag Queen, yo quiero comentarles que en el año 1999 el segundo Drag Queen de las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Medina, es una persona sorda y además que ganó, fue el segundo y recuerdo además esa imagen del Parque Santa Catarina. Yo creo que fue la primera vez que vimos una imagen de todo el pueblo en el parque saludando con el lenguaje de signos. Y ya me centro, señora consejera, en el motivo de esta comparecencia. Nosotros queríamos sobre todo conocer qué medidas, qué objetivos puede llevar usted a cabo desde el Servicio Canario de Empleo para conseguir que las personas que tienen discapacidad auditiva pues puedan acceder en condiciones de igualdad en relación a la formación. Como ustedes saben, hemos solicitado esta comparecencia porque hay barreras a las que se enfrentan las personas sordas. Yo creo que esta es una oportunidad, esta comisión, para visualizar pues que hay cosas que subsanar, hay cuestiones que hay que corregir y sobre todo es muy importante que el propio Servicio Canario de Empleo pueda hacer un trabajo en la formación para que estas personas, que además tienen un índice de desempleo, como usted sabe, bastante elevado, pues tengan las mismas oportunidades que tienen el resto de las personas en esta tierra, ¿no? Para la formación muchas veces las condiciones de igualdad no se cumplen, aunque es verdad que la ley 27/2007 establece el 23 de octubre que la lengua de signos española regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas, estableciendo el derecho también que tienen de libre opción de las personas con discapacidad auditiva al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas y de los distintos
medio. Sin embargo, esto de la realidad no se cumple. Aquí hay un problema. En las bases que se establecen cuando las entidades se presentan para llevar a cabo los cursos de formación, es verdad que hay una cláusula que es importante y que establece que tienen que tener el sello internacional de accesibilidad. Eso es importante, pero resulta que ese sello solo está referido a las instalaciones que tienen que ser accesibles. Sin embargo, cuando luego el Servicio Canario de Empleo, que además no tiene un censo, por lo menos lo que me dicen la Asociación de Sordos de Gran Canaria con la que yo he estado trabajando, que no hay un censo de cuántas personas existe en cada isla desglosada que estén en desempleo y que puedan realizar cursos de formación, pues evidentemente luego las academias o las entidades, la accesibilidad solo es en relación al edificio, pero no a que la persona, una vez que es derivada para realizar un curso de formación, se encuentra con que esas academias no tienen la lengua de signos y por lo tanto no pueden hacerlo, porque no existe ni el apoyo ni la obligatoriedad de que si hay una persona, 2, 3, las que sean, tienen derecho a recibir el curso de formación, el taller o la actividad con la lengua de signos. Yo creo que este es un tema que a medida que uno va entrando a conocer todas las discapacidades, la verdad es que yo creo que es un mundo tremendo y donde me parece que de esta Cámara podríamos hacer un buen trabajo si somos capaces de ir mejorando lo que hasta ahora se ha hecho. Por lo tanto, por eso nosotros hemos pedido esta comparecencia a ver qué puede hacer usted desde el Servicio Canario de Empleo para que las entidades tengan la obligación de llevar a cabo la lengua de signos y sobre todo algo que es muy importante, el nivel de desempleo es muy alto. Si solamente pueden recibir las ayudas en relación a la dependencia que puedan tener, nunca van a estar completamente integrados. Y yo creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto para que las personas que tienen discapacidad auditiva sean capaces de estar en las mismas condiciones que el resto, que la igualdad se cumpla y que se cumpla sobre todo la accesibilidad, aunque haya que dotar unos fondos, yo creo que paralelos a lo que puede hacer el curso que esté dando cualquier entidad, porque lo que siempre dicen es que como no tienen dotación, y además se enteran cuando ya tienen a la persona en la academia, pues no pueden llevar a cabo la formación. Yo creo que este es un tema esta primera intervención donde la sensibilidad, y yo espero que usted me conteste en ese sentido, vamos a lograr el objetivo que era que las personas puedan realizar los cursos, que baje el desempleo, que tengan más formación y sobre todo que puedan vivir como el resto de las personas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora consejera por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, nuestra visión de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad y como debemos desde los poderes públicos allanar el camino de su desarrollo personal parte de una concepción de una sociedad, como usted aludía, sin límites, que permita el desarrollo de toda la ciudadanía y el pleno disfrute de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas. Por esto me ha escuchado usted decir en numerosas ocasiones que desde el Gobierno de Canarias y desde la Consejería consideramos esencial el principio creo que está en el trasfondo de lo que usted hablaba, de construir sociedades capaces de acoger a cualquier persona sin prestar atención a sus diferentes capacidades, entendiendo que las diferentes limitaciones que tenemos los seres humanos no deben ser determinantes para nuestro desarrollo pleno, cotidiano, en nuestras vidas. Tal y como ha señalado el propio legislador al redactar numerosas normas que vienen a regular esta materia a nivel estatal, las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso a que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en condiciones de exclusión. Esto se traduce en una restricción de los derechos y libertades básicas a los que usted aludía, condiciona y obstaculiza su desarrollo personal, por supuesto también en el acceso al disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de el progreso de esta sociedad, de la sociedad canaria. Nosotros entendemos que, aunque nuestras competencias en esta materia están más circunscritas a la valoración o la inserción en materia del Servicio Canario de Empleo, no nos podemos limitar
a esto, sino considerar la interacción con el entorno bajo una metodología centrada en la persona. Nuestra aspiración, y así lo hemos hablado en numerosas ocasiones en el Parlamento, no en esta sola, en esta comisión, es conseguir y trazar una política real de inclusión social. En Canarias hay un total de 7.389 personas registradas como demandantes de empleo que presentan algún tipo de discapacidad. Son un 3% de la cifra del total. Y en este conjunto 571 personas tienen discapacidad auditiva, y eso lo que supone un 7,7% de los demandantes de empleo con discapacidad. Es decir, señor Luzardo, lo que le estoy diciendo es que en realidad sí existe esa posibilidad. La mayor incidencia de esas discapacidades auditivas se dan entre mujeres, un 56,4% del total. La mitad tiene más de 45 años y casi el 60% son parados de larga duración. Casi todos, el 90% residen en islas capitalinas. La evolución del número de demandantes de empleo con discapacidad ha sido diferente al del conjunto de desempleados. Si miramos el momento de mayor número de parados, mayo de 2013, vemos como el desempleo general ha descendido un 17% hasta hoy, mientras que el número de parados con algún tipo de discapacidad, ahora me remito al de algún tipo de discapacidad, ha crecido un 9,7%. Frente a la población general, que es la que ha bajado, los demandantes de empleo con discapacidad ha subido. Es obvio, los datos están ahí, que la crisis ha castigado a todos y a todas, pero lo ha hecho con especial dureza a los colectivos más vulnerables, como son las personas con discapacidad, y si tenemos en cuenta esta cifra, veremos cómo la recuperación no está llegando a todo este colectivo, es bastante evidente. Como es lógico pensar, para revertir esta situación son necesarias medidas concretas y un compromiso ético que yo creo que nos lleva a todos los grupos parlamentarios que conforman que están en esta Cámara, y el empleo no es materia exclusiva de este departamento del que estoy. El empleo es el resultado de complejos equilibrios económicos, de datos macroeconómicos y de actividad, pero este es ese transversal que afecta a todo el gobierno. Debe también afectar la materia de discapacidad, y alguna vez lo hablamos, como garantía de disfrute pleno de los derechos y objetivo último de las políticas económicas, sectoriales y vertebración territorial y social. Por este motivo, desde la perspectiva de la acción de gobierno en el ámbito del empleo, se establece como criterio rector en la aplicación de esa transversalidad el de la integración, coordinando la política económica y social del mismo a través de la máxima coordinación administrativa entre los distintos departamentos. En respuesta a ese compromiso existe una enorme interacción entre el Servicio Canario de Empleo y aquellos centros directivos relacionados con las políticas sociales, y en lo tocante al tema que nos ocupa, especialmente la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, y afortunadamente ahora la tenemos en el mismo departamento. Como una cuestión en la que trabajamos en la transversalidad, debemos tener en cuenta que hay numerosas acciones que llevan a cabo desde el área de educación también, desde la Consejería de Sanidad. Hay que señalar que el alumnado con necesidades educativas especiales, y a mí sí me pareció oportuno, doña Luzardo, ampliarlo un poquito también a educación. Sí, hay que señalar que el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de las discapacidades auditivas se escolarizan de manera preferente en los centros que conforman la red de centros ordinarios de atención educativa preferente para el alumnado con discapacidad auditiva. Esta red está compuesta, como seguro sabe, de 36 centros escolares, 19 en la provincia de Santa Cruz y 17 en la provincia de Las Palmas. También se cuenta con un alumnado escolarizado con discapacidad auditiva en centros ordinarios en todas las etapas educativas, 307 en la provincia de Las Palmas, 230 en la de Santa Cruz. Se han desarrollado distintas acciones formativas orientadas a mejorar la práctica educativa con el alumnado con discapacidad auditiva, tales como la formación en el uso de tecnologías de apoyo en el aula, en el conocimiento del implante coclear, en su funcionamiento y repercusión en la rehabilitación auditiva, chequeo del estado y funcionalidad de las prótesis auditivas, tanto de audífonos como de implantes cocleares. Para el desarrollo de las propuestas de formación hemos podido contar con la colaboración de las universidades canarias en el programa de implantes del Servicio Canario de Salud y de diversas entidades. Esta formación se ha dirigido a equipos educativos, especialmente profesorado de audición y lenguaje, y también hemos colaborado con AQUINAR y Funcasor en la atención y formación de usuarios y familias.
El curso pasado se inició un trabajo de colaboración en Tenerife entre profesionales del ámbito sanitario, logopedas y miembros de los equipos de orientación educativa y psicopedagogos específicos para el desarrollo de sesiones de audiología. En cuanto a las políticas de formación y empleo, buscamos el refuerzo de la cohesión, de la cohesión y la inclusión social, ya que a través del mismo se evitan las situaciones de exclusión social y se facilita la integración de los colectivos más desfavorecidos o que se encuentran en riesgo de exclusión. En ese sentido es necesario promover el acceso al empleo para todos los hombres y mujeres capaces de trabajar, luchando contra la discriminación en el mercado de trabajo, pero también es necesario garantizar la permanencia de nuestros ciudadanos en el mercado de trabajo, para lo que se ha facilitado la adquisición de cualificaciones necesarias para acceder a este y permanecer y progresar en él. Reforzarlo con la cohesión y la inclusión social, entendiendo en este sentido, exige que se desarrollen actuaciones a nivel más cercano con las personas desempleadas, identificando los riesgos de exclusión en los colectivos más desfavorecidos y actuando específicamente sobre los mismos de manera personalizada. Los programas y medidas de orientación, empleo y formación en que se concentran las políticas activas de empleo han de tener como referente a las personas, puesto estas son las que demandan el servicio y las que constituyen al fin y al cabo el entramado del sistema de empleo en Canarias. Sin perjuicio de que el colectivo de personas con discapacidad sea prioritario en todas las políticas del Gobierno de Canarias, desde el Departamento se desarrolla una serie de programas que van dirigidos específicamente a las personas con discapacidad para favorecer y apoyar su inserción laboral tanto en el mercado protegido como en el mercado ordinario. En el ámbito del mercado protegido, nuestras acciones se orientan a facilitar la incorporación al empleo protegido de las personas con discapacidad mediante la concesión de ayudas y subvenciones a los centros especiales de empleo, que son empresas públicas o privadas con o sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración en el mercado ordinario de trabajo. En estas empresas, al menos el 70% de la plantilla han de ser trabajadores con discapacidad, y bastantes de estas están integradas por la discapacidad auditiva. Durante la anualidad 2015 se destinan a estas políticas activas de empleo 4,5 millones y se benefician por esta línea unas 2.200 personas con discapacidad. En el ámbito del mercado ordinario de trabajo, la actuación del Servicio Canario de Empleo se dirige a fomentar el empleo indefinido de trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario a través de la concesión de ayudas a las empresas que las contraten. Para la anualidad 2015 se destinaron al presupuesto inicial 500.000 euros y se beneficiaron 120 personas con discapacidad contratadas en 49 empresas por importe de 445.000 euros. Por último, quiero mencionar los itinerarios integrados de inserción laboral, cuya finalidad es mejorar la empleabilidad de los colectivos a los que se dirigen, así como su inserción laboral, mejorando su competitividad y proporcionando a las personas empleadas con especiales dificultades el apoyo que necesitan, que por su naturaleza no se puede incluir en otros programas de subvenciones y ayudas en materia de formación profesional para el empleo. Estos itinerarios integran orientación, asesoramiento, formación y práctica laboral. En agosto de 2015 se adoptó una resolución mediante la que se establecieron las bases y se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito territorial de Canarias. Debe ir terminando, señora consejera. Bueno, pues voy a saltarme una parte y voy a ir directamente a la convocatoria del proyecto de itinerario laboral. No tiene un plan exclusivo para el colectivo con personas con discapacidad auditiva, como bien ha venido dándose cuenta en la comparecencia. Sin embargo, dentro del colectivo de personas con discapacidad se han concedido ayudas a 2 proyectos para la Fundación Canaria para el Sordo, Funcasor, uno en Tenerife, el denominado Prepárate, y otro en La Palma, el denominado Avanza, y están dirigidos preferentemente a personas con discapacidad auditiva. El proyecto Avanza consta de 10 plazas, de los cuales 5 alumnos tienen esa discapacidad, y Prepárate son 15, de los cuales 13 son personas con discapacidad auditiva. En fin, en cada uno de esos proyectos se contratan intérpretes de lengua de signos al objeto de eliminar barreras de comunicación, y estos proyectos capacitan a los alumnos para la obtención de un certificado de profesionalidad con adaptación a los colectivos. Además de eso, señora Luzardo, es relevante recordar que desde el área de discapacidad se conceden subvenciones específicas para FASICAN y Funcasor para hacer este y otros trabajos
que rondan entre 60.000 y 80.000 euros para precisamente también, aunque no exclusivamente, la inserción laboral y la traducción a la lengua de signos de las acciones del Servicio Canario de Empleo. Muchas gracias, señora consejera. Por tiempo de 3 minutos tiene la palabra el Grupo Mixto, la señora Mendoza. Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días, señorías. Es vital eliminar las barreras que obstaculizan la igualdad. Y aunque todos coincidamos en esta teoría, lo cierto es que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. En consecuencia, nosotros proponemos que se destinen más recursos a los centros y que se forme de manera específica al profesorado. Las aulas tienen que estar acondicionadas, de modo que, por ejemplo, se doten más espacios para la instalación de bucles magnéticos. De poco o nada sirve tener una normativa modelo si en la práctica no la desarrollamos. Cierto es que Canarias es una de las comunidades autónomas modélicas en regulación para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad auditiva en la enseñanza obligatoria. Sin embargo, no ocurre lo mismo en bachillerato, ciclos formativos, universidad y enseñanzas de régimen especial que como artes, oficios y otras donde no hay medidas específicas que favorezcan la integración. La ley 22/2007 de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociega, estipulan que las administraciones educativas dispondrán de los recursos necesarios para facilitar en aquellos centros que se determine de conformidad con lo establecido en la legislación educativa vigente el aprendizaje de las lenguas de signos españolas al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, etc. Insisto en que se requiere formar al profesorado y dotar los centros, también con un intérprete de signos que se tiene que ofertar en función de las necesidades del alumnado y no en base a la disponibilidad del centro, pues de poco sirve la intencionalidad si después la realidad es otra. Y quiero recordar que en muchos casos los alumnos abandonan sus estudios no por falta de capacidades, sino por falta de atención y seguimiento individual y personalizado. Otra de las cuestiones a tratar son las malas condiciones acústicas en las aulas, incluso en los centros preferentes, pues hay mucha reverberación y ruido de fondo que causa molestia a los alumnos. Habría que estudiar la manera de minorar estos inconvenientes. Recientemente su consejería ha dado un paso importante con la instalación en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad de un bucle magnético para usuarios de prótesis auditiva. Y yo le pregunto, ¿va a implementarlo en otros espacios? ¿Qué objetivos y planes van a ponerse en marcha en este sentido? No se olvide además que el ciclo de interpretación de lengua de signos española fue derogado en Canarias cuando ya había comenzado el curso. Y aunque la competencia es de educación y universidades, esperamos que su departamento también ayude a buscar soluciones. Si desaparece esta formación, limitamos la posibilidad de un colectivo al que, como dijimos al comienzo de esta intervención, debemos garantizar la igualdad a la que tienen derecho todos los ciudadanos con independencia de su condición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias por 3 minutos. Señora González. Gracias, señora presidenta, consejera. Una de las razones fundamentales por las que se creó esta comisión fue precisamente trabajar de manera constante para eliminar las desigualdades de un sector de la población que a priori tiene mayores dificultades que el resto. Con los años, afortunadamente, se han logrado avances importantes en el ámbito normativo, pero sin lugar a duda uno de los reflejos más claros de que nos indica que todavía queda mucho por hacer es precisamente el del ámbito laboral. Es cierto que el conjunto de la sociedad española, pero aún más en la sociedad canaria, sufre altos y por supuesto preocupantes niveles de desempleo, pero en el caso de las personas con discapacidad los niveles no solo son preocupantes, sino en muchos casos son alarmantes. Por eso desde Nueva Canarias creemos que no es suficiente con garantizar unos porcentajes testimoniales que son los que actualmente existen. Se trata de dar un paso adelante y favorecer de forma decidida a través de la implementación de medidas a aquellos que parten con circunstancias más adversas y que sin embargo han demostrado que cuando tienen acceso a un puesto de trabajo lo hacen
tan bien como una persona que no tenga discapacidad. Por eso creemos que en aspectos como la formación para el empleo, desde el gobierno debería intentar relajarse en las medidas para aquellas entidades, organismos o fundaciones que trabajan directamente con colectivos de personas con discapacidad, favoreciendo que puedan presentarse con posibilidades de éxito a dichos programas formativos para el empleo. Es obvio que no se trata de pedir una carta blanca, que las instalaciones no cumplan con unos requisitos, pero sí que sería interesante favorecer el acceso a la formación para el empleo, que no debe hacerse exclusivamente desde una óptica de solo la instalación, sino además de los niveles de especialización del profesorado que lleva a cabo. Es simplemente hacer la formación desde una perspectiva de discapacidad, igual que se pide lo mismo para hacerla desde una perspectiva de género, por lo que en ese aspecto es lo que intentamos, que la homologación de las instalaciones no debería ser un elemento esencial o el único elemento esencial para poder acceder a dicha formación. Muchas gracias. Buenos días, señorías. Tiene la palabra la presidenta y portavoz hoy de la comisión, doña Natividad Arnaiz Martínez, de Podemos. Muchas gracias. A ver si consigo, porque este es un problema muy concreto y creo que tiene una solución muy concreta, a ver si consigo explicarlo en 3 minutos bien. Tenemos al Servicio Canario de Empleo, que concede subvenciones para dar unos cursos de formación, ¿vale? Esas subvenciones se conceden tanto a ayuntamientos como a ONGs, como a centros de formación privados. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una de las personas, le llaman del INEM, ¿no?, va a ese centro, y una de las personas que es llamada tiene una discapacidad auditiva, se encuentra con que no tiene intérpretes. Se lo dicen a la academia privada le dice, bueno, es que eso no está contemplado en el presupuesto. Claro, sin embargo, en las cláusulas, ¿no?, en los requisitos puntuables para conceder esta subvención, sí que se tiene en cuenta que hay un sello internacional de accesibilidad, pero ese sello, es lo que decía la señora Luzardo, solo contempla la discapacidad física, ¿no? Quiero decir, solo contempla bordillos y escalones. Entonces, lo que queremos, lo que le pedimos es que intente por todos los medios que sí que haya intérpretes para estas personas, y hay una solución sencilla. Esto me lo han dicho ellos, claro, no me lo inventé yo. Ellos dicen que se puede incluir en las bases, reservar parte de ese presupuesto para que cuando llegue una persona con un tipo de discapacidad, ese dinero sea reservado para ello. O si no, bien, cuando se conceden estas subvenciones, haya una partida anexa que especifique que ese dinero está para el caso necesario de que llegue una persona con una discapacidad auditiva o con otra, ¿vale?, que se pueda hacer extensivo para otra. El problema ya no es solo cuando ocurre en los centros de formación, es que tenemos casos de que está ocurriendo en los ayuntamientos. Aquí tenemos al ayuntamiento de Adeje, que le llega a una persona con discapacidad auditiva, que además dice que esta persona se muestra interesada, motivada, ilusionada en realizar este curso, y no tienen tampoco medios. Entonces yo creo que sería muy sencillo, creo que es simplemente, aquí yo creo que sí que tiene que ser una cuestión de voluntad política, yo creo que usted puede hacerlo, aportar, ¿no?, esos datos a que la convocatoria lleve esas cláusulas. Además hay que tener en cuenta que estas personas, usted misma ha dicho que los demandantes de empleo con discapacidad han subido. ¿Cómo no van a subir si cuando una persona va a formarse para poder trabajar no tiene acceso a esa formación? Desde aquí nosotros lo estamos produciendo. Nos dicen que las personas sordas presentan importantes carencias formativas y por ende perfiles muy bajos profesionales, quedando encasilladas en empleos precarios y de baja cualificación. Así solo hacemos fomentar esto. Yo le quería decir, señora consejera, que si usted está en una de las consejerías más importantes de este gobierno, y yo le pediría, como le pidió el otro día el señor Mendoza, que se empodere de ella, y que busque solución a estas pequeñas cosas que además son casi de coste cero. Desde luego, si lo hace así, nosotros estaremos siempre de su lado. Si deciden hacerlo por estas personas, tendremos que hacer una oposición fuerte. Gracias.
Vale, por tres minutos tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Quiero comenzar esta intervención diciendo que de los 2 millones de habitantes que tiene la comunidad canaria, el 8%, si atendemos a las estadísticas nacionales, sobre todo en el último informe de Olivenza, donde establece que en Canarias es una de las comunidades autónomas que tiene un índice menor de personas con discapacidad, entre el 7 y el 8%, nos situamos en Canarias con 170.000 personas con discapacidad. De esas 170.000 personas con discapacidad, el 55% son personas con discapacidad física, el 31% con discapacidad psíquica y el 12% con discapacidad sensorial, que es el caso que hoy es objeto de esta comparecencia. Si nos situamos en el ámbito educativo, las personas que han intervenido antes han hecho referencia permanentemente a la ley que regula la lengua de signos. Yo quiero centrarme en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en otra ley más reciente y que recoja en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social. Y justo en esa normativa se regula el derecho a la educación, el derecho a la formación. Está regulado a partir del artículo 16, habla de la formación que tiene que tener el profesorado, de las condiciones en las que tienen que recibir las personas con discapacidad esa formación. Estamos hablando de cuestiones que en primaria el acceso a la educación es tanto las personas con discapacidad como las personas que tienen discapacidad como con las que no tienen es idéntico, pero a medida que avanza la formación, en secundaria ya empiezan a ser bastante diferenciados los niveles de formación y a nivel universitario son muy pocas las personas con discapacidad que acceden a formaciones universitarias. Esto se traduce también a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Si estábamos hablando de que Canarias tiene 170.000 personas con discapacidad, estamos hablando que en Canarias, si damos por bueno que entre el 27 y el 31% de la población está en una situación de desempleo, este desempleo a las personas con discapacidad llega hasta el 62%. Por lo tanto, estamos hablando de que las personas con discapacidad están 30 puntos por encima en situación de desempleo al conjunto de la población. Estamos hablando, por tanto, de que la población de los 170.000, 106.000 están en una situación de desempleo. Es una situación bastante injusta. Por lo tanto, solo 63.000 están en una situación de activo. Señora diputada, ¿puede ir acabando? De activo. Yo quiero unir esto también con las repercusiones que eso tiene en la situación de pobreza que viven las personas con discapacidad. Menos formación, menos acceso al empleo y más posibilidades de estar en una situación de exclusión precisamente por la escasez de recursos económicos. Gracias, señora. Muchas gracias. Tiene la palabra por 3 minutos el Grupo Nacionalista Canario. Gracias, señora presidenta. El otro día yo dije en la primera comisión que tenía una discapacidad y el otro día un compañero de me preguntó cuál era y tengo la discapacidad auditiva, por eso les agradezco la espera porque mis compañeros tenían especial interés en que fuera yo hoy la que hablara en nombre del Grupo Nacionalista, así que agradecerles la espera y el retraso por el retraso del Inter. La discapacidad auditiva a mí me gusta denominarla que es una discapacidad invisible. Y eso tiene ventajas e inconvenientes. Es una discapacidad invisible porque no se ve a primera vista. Y eso que tiene ventajas a la hora de que las personas sordas se sientan integradas en la sociedad porque nadie las mira cuando van por la calle, tiene una gran desventaja, que es que no nos acordamos de esta discapacidad cuando diseñamos las políticas en materia de discapacidad. No es tan evidente como otras a las que vemos físicamente. Y sin embargo, en mi opinión y en la experiencia de aplicar proyectos en la isla de La Palma de integración, es que es una de las discapacidades en las que más fácil es trabajar para la integración. Es muy barato, es muy sencillo y es muy fácil. ¿Y por qué? Porque la primera apuesta tiene que ser por la concienciación. Si todas las administraciones se conciencian
de que todo el funcionario y todas las administraciones se conciencian del problema, las primeras soluciones llegan de forma muy simple, porque existen herramientas muy sencillas para que una persona discapacitada auditiva pueda recibir los mismos servicios. Por ejemplo, cuando se hace un cambio de una cita de un médico, normalmente se llama por teléfono. Hoy en día existen el WhatsApp, el SMS, el correo electrónico, y el primer problema que se encuentran las personas con discapacidad auditiva es que les cambian la cita por teléfono y, por tanto, no se enteran nunca cuando les cambian una cita o cuando tienen médico. Esto es una cosa tan sencilla como que la persona va y dice tengo una discapacidad auditiva, y a partir de ahí se hace una señal y sus citas, sus cambios y sus cosas se le hacen por vía escrita. Esto, que parece es facilísimo. Quiero decir, lo que pasa es que hay que hacer un programa, y yo le animo a estudiar un proyecto que se lo pongo a disposición porque funcionó muy bien en el Cabildo de La Palma, un proyecto que se llama Comunícate, que fue premiado a nivel de toda Canarias por la asociación, porque el primer paso es concienciar. Cuando todos los funcionarios se dan cuenta de que la persona que tienen delante es sorda, ya ha producido un enorme avance. El segundo paso es que todos los servicios que prestemos, y en ese sentido es lo que señalaba antes la señora Natividad, todos los servicios que se presten sean accesibles para las personas sordas. Y eso, como ella comentaba, es relativamente barato, porque supone que el mismo curso que tienes preparado, si hay una persona con una discapacidad auditiva, ya automáticamente te sirve simplemente con incorporar una persona con intérprete de signos. Y eso es, desde el punto de vista económico, relativamente barato. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, en materia cultural. Si los programas culturales que tenemos en los ayuntamientos, en los cabildos, en el Gobierno de Canarias, se le mandan a la asociación, y la asociación señala cuáles son los que pueden tener lengua de signos, ya se hace accesible. Por tanto, en primer lugar, yo decirle que, como mensaje, que todo lo que tenemos, la mayoría, el 95% de lo que tenemos, es accesible. Y luego, en concreto, en materia en un minuto termino. Simplemente, en materia de cursos, y por señalarle un caso concreto que está ocurriendo, usted hizo referencia a dos cursos a dos proyectos muy importantes que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en Tenerife y La Palma, a través de la Fundación Funcasor, el programa Prepárate y el programa Avanza. Y estos cursos, y después usted señala que en la actualidad se está trabajando en el Sabina. Supongo que será en Tenerife. En La Palma hay un problema que no sé si se ha resuelto, que es el que también se señaló, creo que por la portavoz de Nueva Canarias y también por la portavoz de Podemos, que es que las dificultades de homologación del aula están haciendo, y se lo ruego que lo compruebe, que un proyecto que lleva muchos años funcionando en La Palma, el Avanza, que ha tenido un enorme éxito en materia de integración laboral de las personas sordas, en estos momentos, según nuestras noticias, no puede desarrollarse por un problema técnico de homologación. Le ruego que tome nota y lo compruebe, porque es una pena, porque este proyecto estaba funcionando muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene por tiempo de 10 minutos la señora Luzardo. Gracias, señora presidenta, señora consejera. Yo creo que el principal objetivo de esta comparecencia, cuando la solicitamos, era conocer de primera mano, que en este caso es usted, qué medidas podía llevar a cabo para intentar que la formación, que los cursos, que las academias que la dan, llegue o se pueda realizar con las personas que necesitan la lengua de signos. Yo estoy sorprendida gratamente porque acaban de comentar dos proyectos. Yo no conozco ningún proyecto que se esté desarrollando en Gran Canaria. Usted lo dijo ahora, el Prepárate y el Avanza, pero me parece que proyectos que funcionan muy bien en una isla debería extrapolarse y ponerse en marcha en otras islas, sobre todo si tenemos más población, como es el caso de la isla de Gran Canaria o incluso Lanzarote, Fuerteventura, bueno, todas las islas. Es verdad que el objetivo era que usted nos diga que las bases de la próxima convocatoria que va a sacar el Servicio Canario de Empleo las va a modificar, y no solamente va a tener en cuenta que el sello de adaptabilidad esté, sino que también se puedan dar los cursos, porque cualquier persona tiene el mismo derecho que otra a recibir la formación. Y es verdad que usted lo dijo, usted ha dado los datos, es un sector que, si en la discapacidad en general ha subido un 9% en desempleo, pues evidentemente habrá que poner recursos, que poner medios y sobre todo que establecer prioridades, pues para conseguir que estas personas el día de mañana puedan tener un trabajo y puedan desarrollarse.
Yo no quería entrar en la educación reglada, porque eso será motivo de otra comparecencia que se lo pediremos a su compañera, la consejera de Educación, porque queríamos centrarnos solamente en el tema de formación, que usted sea consciente de cuáles son las dificultades por las que pasan las personas que tienen la discapacidad auditiva, y sobre todo que ahora va a sacar seguro la convocatoria del próximo curso, pues que pueda establecer que nadie que tenga una discapacidad auditiva, ya salieron, bueno, si ya salieron, pues otro año más. Es que ese es el problema, que a veces vamos, me imagino, con una prisa. Y yo le diría que sería bueno que pudiera también usted reunirse desde el punto de vista del área social. Yo lo he hecho con la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, porque la verdad que cuando uno les escucha a ellos con la intérprete que está al lado y que está haciendo la traducción, es fundamental estar y conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, porque le aseguro que uno cambia el chip. Yo creo que esta comisión, yo estoy convencida, señora presidenta de la comisión, que podemos conseguir que la próxima comisión, la persona que está haciendo también la traducción, porque vamos a intentar invitar al presidente de la Asociación de Gran Canaria, por lo tanto tendremos que ver la traducción sobre la marcha de la lengua de signos, porque él es una persona sorda. Yo creo que todos son gestos, pero se tienen que trasladar a la realidad. Si ya me dice que han salido las bases, pues yo no sé si puede haber alguna modificación, se puede incluir de tal manera que la academia, la empresa o las ONG que realizan estos cursos con el único objetivo de conseguir que las personas puedan ser iguales y además tengan derecho a una formación y a un trabajo, se resuelva de alguna manera, porque si no vamos a estar otra vez esperando todo un año a ver si alguna vez viene la lucecita y conseguimos la integración, la igualdad y sobre todo cumplir con la ley, que yo creo que es algo que es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene por tiempo de 10 minutos la señora Hernández. Gracias, señora presidenta. Sí, primera cosa, las bases suelen salir al final del año anterior para poder darles tiempo y a desarrollarlo en el año en curso, ¿no? Pero si se detectan problemas, lo normal en los responsables de la administración es ver cómo y hasta dónde la normativa permite afrontar esos problemas y darles solución. Yo he estado reunida numerosas veces con FASICAN y con otras organizaciones. La que usted aludió de la isla de Gran Canaria no he tenido ninguna reunión en concreto y la verdad es que podría estar bien tener un encuentro para ver las especificidades. Y en cuanto a los proyectos, el Servicio Canario de Empleo no hace cursos sino que establece unas bases por los que se presentan los proyectos y en ese sentido pues son posibles en otras islas y a mí también me gustaría que las que no la tienen pues puedan llevarse a cabo, de manera que igual en este caso puede haber falta de información, que no haya tenido acceso o falta de supongo que de interés de algunas de las administraciones o de la experiencia, y sería bueno también que conocieran las experiencias de otras islas para darlas a todas, a que llegue a todas las personas con discapacidad auditiva de todas las islas, ¿no? Y de todas las zonas de la isla, también de las islas también, porque hay veces también que no contamos la movilidad dentro de la isla y lo que supone de encarecimiento de la vida y de dificultad de acceso según donde vivas dentro de la propia isla. Entonces voy a mirarme las bases en profundidad, voy a sentarme, porque igual la posibilidad no sería una modificación de bases, sino ver un servicio con las asociaciones, con FUCASOR, con FASICAN, la posibilidad de ver cómo lo abordamos para el año 16, y prometo que me sumergiré en las bases para el siguiente, ¿no? En cuanto a la homologación, esto es más difícil,
porque esto vienen de normativas estatales que debemos cumplir. En cualquier caso, si veo la normativa el problema específico, si podemos poner los medios para solucionar las dificultades que tienen, porque claro, si bien es cierto que en un proyecto que está funcionando para un colectivo específico y que está dando resultados, no tiene mucho sentido que no pongamos todos nuestros medios para que se pueda arreglar, siendo que hay que cumplir la normativa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que forzarla no, pero sí poner los medios para que ver cuál es la dificultad en concreto. Y esta es una de las cosas que debemos promover, y yo creo que todos, ¿no? Que si tenemos la base, puede ser que las asociaciones, las administraciones no conozcan que estos programas existen o que pueden presentarlos. Y sería interesante que hagamos un trabajo de correa de transmisión a los compañeros que todos tenemos en las diferentes administraciones para poder afrontar este problema conjuntamente. Yo me quedo con que todos estamos, en cuanto a los bucles, es verdad, lo estamos poniendo, lo hemos puesto específicamente en discapacidad, y nuestra intención es no solo nuestro departamento, sino transmitirlos a todo el gobierno, siendo que el primer paso parecía que tenía que ser en la propia Dirección General, porque no tenía ningún sentido que fuera inaccesible las oficinas de la Dirección General de Discapacidad. Además lo hemos contratado con Laborsor, que yo creo que esto también es que el beneficio venga de los dos lados, ¿no? De la contratación que no solo el servicio llega a esta gente, sino también la generación de riqueza y de empleo. Y en cualquier caso, doña Luzardo, usted decía, para ver qué puede hacer usted, y a mí me gustaría que cambiáramos, porque igual ustedes tienen ideas, propuestas y una labor específica del Parlamento, es la de impulso al gobierno, no solo la de control de este. Entonces, de materia, igual probablemente usted presenta cientos de iniciativas que luego después, lo digo porque soy muy conocido parlamentaria, por la rigidez del reglamento, por la acumulación de propuestas de otros grupos parlamentarios, por el tiempo del que disponemos, nunca pueden ser, o no llegarán a ser debatidas, o son debatidas más tarde. Usted siéntese con la libertad de poder hacerme propuestas en este o en otro sentido, cualquier diputada, para poder ver a dónde queremos ir conjuntamente, ¿no? O sea, no es lo que yo creo que puedo hacer o dónde puedo llegar, sino las carencias que usted ve o las propuestas que tenga. Lo decía por la alusión de lo que ha dicho el señor Usoro, pero cualquier grupo, para que los tiempos en Parlamento no dificulten también la labor de impulso al gobierno. Pues muchas gracias, señora consejera. Gracias. Pasamos entonces al segundo punto del orden del día. Sí. Y luego la comisión se trata. Y lo que se trata son cuestiones de bases que a veces son muy técnicas y podemos ir viendo. Facilitamos, optimizamos mucho. Podemos
Buenos días, don Javier. Bueno, quizá explicar un poquito lo que ha ocurrido antes. Ha tenido que esperar fuera porque sí es verdad que la consejera no tenía ningún problema en que Javier Bencomo estuviera con nosotros aquí, pero en la Junta de Portavoces que hubo se decidió que las comparecencias fueran separadas, que el gobierno no estuviera con los invitados. Esto yo creo que tenía un sentido hace algún tiempo, pero ahora que estamos estrenando transparencia en este Parlamento, que tenemos cámaras, que se está retransmitiendo por streaming, pues quizás sea otra de las asignaturas pendientes que hay que revisar y probablemente en un futuro pues se pueda hacer de otra manera. Pero en cualquier caso, pues aquí tenemos al presidente del SERMI, que nos va a hablar sobre las necesidades y prioridades en materia de discapacidad. El grupo, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta, señorías. Como todos los días nos enriquecemos, habrán visto que yo he roto de forma espontánea tradiciones y formas y maneras, pero porque forman parte de la realidad. Esta es la casa del pueblo y no lo dice un cursi, lo dice alguien que cree que es la casa del pueblo, y siempre la casa es familiar, y cuando es familiar lo que no quiere decir que no haya respeto, y ya no entramos en concepciones de lo que es el respeto y todas esas cosas. Por lo tanto, agradezco a la presidenta la oportunidad que me ha dado, agradezco a sus señorías que tengan a bien oír a través mía lo que puede ser la voz, en el caso incluso de los que, como ustedes saben, tienen dificultad para expresarla, la voz mental, la voz de sus derechos, la voz de sus deberes, de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad y sus familias. Creo que hay que hacer un hincapié especial en que las personas con y sus familias, y en su familia pues ya sus señorías pueden incorporar a quien considere. Efectivamente, yo represento al SERMI, algunos ya lo saben qué es o quién es el SERMI, y otros muy brevemente les diré qué pretende, qué persigue. Afortunadamente, el contenido de la intervención a la que se invita al SERMI es que hablemos sobre las necesidades y prioridades en materia de discapacidad. El tema es tan extenso como ustedes pueden concebir y como han podido apreciar, como yo he tenido la suerte de ver por streaming, ver este sistema tan simpático que tenemos, las nuevas tecnologías, casi toda la intervención, la de ustedes por supuesto y la de la señora consejera. Bueno, eso lo digo como reflexión para los efectos que se quieran. ¿Qué hubiese pasado hoy y qué puede pasar ahora si yo soy una persona sorda? La persona que no habla, no puede hablar. Antes se resolvió, afortunadamente, había unos intérpretes. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese hecho un esfuerzo por aliviar las barreras arquitectónicas físicas que están en la entrada de nuestra casa del pueblo? Porque esto era un conservatorio cuando no había idea de la accesibilidad ni estas cosas. Aunque se han buscado soluciones, como esta, se ha allanado bastante la misma, pero sin embargo no es perfecta y con ello no estoy censurando. Pero ¿qué pasaría si hubiese sido una persona ciega hoy, que no tengo un apoyo, un lazarillo, un acompañante? No es porque no pueda hablar, que seguramente mejor que yo hablando ciego, pero ciertamente la deambulación, el movimiento, el apreciar las cosas no hubiese tenido facilidad. Pero ¿qué hubiese pasado a una persona con trastorno mental en un momento de lucidez que podía intervenir, o en un momento de no lucidez, de incapacidad de expresarse, acompañado de su padre, que evidentemente su señoría y el reglamento de esta Cámara no daría pegas ni pondría problemas para que se sentase aquí ese acompañante, porque no se considera público, se considera familia. Pues hay que ir pensando en que esta comisión es una comisión con contenido de familia. ¿Qué pasaría con una persona con trastorno, con discapacidad intelectual? Hay unos que se denominan borderline, que están ahí en el límite, que tienen una bastante capacidad, autosuficiencia casi bastante, y que intervienen, que afortunadamente cada vez más nuestros órganos de gobierno, de las organizaciones nuestras, donde están los padres de las personas con discapacidad,
le dan la entrada ya a la voz del hijo con discapacidad, de la hija con discapacidad o del hermano con discapacidad, porque consideramos que hay que abrirse plenamente a esa capacidad. Las organizaciones en eso damos un ligero ejemplo de apertura. Yo no sé si se llama transparencia o qué, pero es un gesto de progreso, es un gesto de inteligencia. Entonces, hay cosas que están resueltas y otras que no. Yo creo que esta es la casa, como les dije antes, del pueblo. Es la primera residencia de los derechos y de los deberes. Las organizaciones no ignoramos que tenemos deberes. Las personas con discapacidad y sus familias no ignoran que tienen deberes, como es justificar una subvención, una ayuda que perciba, justificar ese apoyo que ha tenido en tal asunto por apoyo económico del erario público que pagamos todos somos contribuyentes, las personas con discapacidad y su familia, y los que hoy no tienen ese tipo de permanente impedimento para desarrollar una vida ordinaria, porque esa es la incapacidad, no estar un día enfermo. Pero hay personas que son incapaces transitorias, como muchos políticos, ustedes han visto, compañeros de ustedes y míos y amigos, y que en circunstancias han ido con muletas, no pueden ir, van en silla de ruedas. Esas personas existen, así todos somos personas que en algún momento podemos tener alguna situación incapacitante. Y esta es la casa donde reside por primera vez el derecho y los deberes de las personas con discapacidad. Sin embargo, de no haberse puesto los remedios que ustedes alumbran y saben que son adecuados, estaríamos incumpliendo algo que también se dijo antes y se dijo ayer y se dirá mañana, que es el incumplimiento de las normas. A veces hacemos normas que no se pueden cumplir porque son muy pretenciosas o no nos dotamos de los medios adecuados para que la norma se cumpla. Esa es una importante reflexión a la que esta casa y este exquisito conjunto variopinto en pensamiento, en forma de ver la vida, en abordar las cosas. Y lo diré ahora por si me descuido luego, la Comisión de la Discapacidad nació afortunadamente por el consenso unánime de todos los representantes de los distintos partidos que habían en esta Cámara en su momento. No costó ponerse de acuerdo con algo tan evidente y tan común. Los que elaboran las normas, y yo creo que hay que situarlos aquí porque, perdónenme, su señoría, que yo tengo una lectura mejor errónea, no veo claro que ciertas actuaciones de una comparecencia de un político, que será así, yo me he mirado el reglamento, como es lógico, pero creo que la labor eminente, esencial de las comisiones es que sirvan de interlocutor, entre otras cosas, para revisar. ¿A quién le toca revisar las normas que son ineficaces e ineficientes? Al Parlamento. ¿A través de quién? A través de su señoría, que significa autoridad y credibilidad. Es decir, el tratamiento de señoría, que se lo damos a un juez, lo reciben ustedes porque son personas con autoridad y con credibilidad. Si no, no se llamarían señoría. Entonces, los que elaboran las normas o las leyes no crean el derecho. Los que experimentan la ausencia de las normas o las necesidades de los derechos son los que dan motivo para que se creen las normas. Primero surge la necesidad, el problema de movilidad, y al tiempo aparece la norma, y así sucesivamente. Hay que hablar ya de la accesibilidad universal. Creo que también es un lenguaje que ustedes conocen perfectamente. Ya no hablamos de que pueda físicamente moverse por un espacio, que pueda oír con el bucle o no oír con el bucle, que tenga o no un trasplante, que tenga o no tenga un bastón. No, es la accesibilidad universal. Entonces, se ha dicho con todos los respetos, su señoría, son las personas que padecen las situaciones sociales del tipo que fuera las que provocan la aparición de las normas. Y afortunada e inteligentemente, sus señorías hacen suyas las mismas y desarrollan y se encuentran, porque vi que antes había espíritu de construir. Realmente esto no es un órgano que va a propiciar la destrucción. Por eso también es buena la transparencia, aprovecho para decirlo. ¿Quiénes integran estos puntos nuestros? El reconocimiento efectivo de la interlocución del CERMI Canaria. CERMI Canaria forma parte del CERMI Nacional, es una organización, un comité que ha tenido una importantísima labor. Nosotros no, este humilde presidente de Canaria que les habla, pero sí a nivel nacional ha tenido una presencia muy importante a la hora de elaborar las normas que afectan a nuestro mundo, al mundo social de la discapacidad. Entonces, este CERMI Canario constituye un apoyo institucional para el órgano que me voy hoy, y a su vez nosotros necesitamos de este órgano para que las personas con discapacidad vayan a una mejor calidad de vida permanentemente. Esta comisión, como saben, fue a propuesta y a iniciativa del CERMI, y no cabemos en gozo de la satisfacción que significa para nosotros el sentido común que experimentó esta Cámara con nuestra demanda.
pero no éramos los primeros. Ya a nivel nacional había otros, y en el Parlamento, a la hora de constituirlo, participaron en esta mesa, en este lugar, representantes de partidos políticos nacionales que eran testigos y conscientes de esa figura a nivel del Parlamento español. Somos FEAFE. Ya he tenido oportunidad de hablar en esta Cámara el señor Mendoza, porque oí que lo nombraron antes. FEAFE es la federación que integra, reúne a todas las asociaciones que libremente quieren integrarse. Todas y cada una de las que les voy a mencionar no tienen en su seno a todas las entidades, porque hay un principio precioso en nuestra Constitución, que es la libertad de asociación. Pero sí podemos decir que somos mayoritariamente representativos del mayor tejido que constituye las personas con discapacidad en sus distintas áreas. FEAFE, Personas con Trastorno Mental, FUNCASOR y FACICAM, que se nombraron antes, las reitero yo, son dos entidades que, por tener alguna variedad específica en su manera de plantear la respuesta a las personas con discapacidad, coexisten siendo ambas representantes de las personas con discapacidad auditiva, pero con estilos diferentes. Uno proyecta más el asociacionismo desde las propias personas y otro nace como consecuencia de padres que tienen personas con dificultades de audición. Esa es la realidad histórica de su nacimiento. La Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, que es la coordinadora, si se le conoce, la de Plena Inclusión, antiguamente conocida por FEAPS, que ha intervenido en esta casa, que es la que, en el caso de la coordinadora, es para la dificultad de movilidad. Me temo que no estoy yendo de tiempo ya. Bueno, pues, muy sucintamente les diré, ex abundantia cordis osloqui, discúlpeme la cursielada, cuando uno tiene tanto en el corazón, la boca empieza a alargar, y es que hay mucho, no aquí, sino ahí en la realidad social hay mucho, de ahí que me haya centrado sin quererlo en dos puntitos cuando son 7 los que les quería revelar, y se los transmito exclusivamente. Les responderé, si lo consideran oportuno, al planteamiento que ustedes hagan. El segundo es la salud mental en Canarias. Es imprescindible el abordaje, su regulación y planificación. No debe aguantar por más tiempo. El juego ilegal. Comisión para la Discapacidad del Juego Ilegal. Pues mire, sí. ¿Por qué? Porque el juego ilegal constituye para el mundo de la discapacidad un solemne perjuicio, en dos líneas. Una, hay una entidad que históricamente ha soportado en gran medida el apoyo económico imprescindible para cualquier política social, imprescindible, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Es una entidad que funciona dentro de la más estricta legalidad y el más estricto rigor laboral, inspección fiscal y todos los órdenes. Y sin embargo se produce un fenómeno en la calle, y es la presencia de organizaciones que desarrollan actividad del juego, valiéndose de esa pequeña organización. Y ya no nos quedamos ahí porque eso es un tema fiscal, un tema de competencia. No, es que la indignidad con la que es tratado el empleado de las empresas, entre comillas, le hace empresas a las que han sido el juego ilegal. No están dados de alta, no se les cubre adecuadamente, no se les responsabiliza el empresario. Son verdadera carne de producción económica. Más voluntariamente, porque algunos son piratillas, y permítanme esta expresión, porque no están cobrando una pequeña pensión por otro lado, y dice, bueno, entre la pensión y estos jueguitos, bien, es una irregularidad que perjudica al fisco, perjudica a sus señorías, perjudica a los canarios y perjudica a España en definitiva. Esas dos razones hacen que haya que abordar seriamente el juego ilegal. Juego ilegal en carrera de tratamiento, bueno, no se los voy a desarrollar más porque les quito su tiempo. La Comisión de la Discapacidad del Parlamento, ahí sí quiero insistir en algo, es vital que ustedes apuesten aún más, si cabe, por la existencia de esta comisión, sin desarrollar lo que les iba a proponer. Ya previamente, por lo que pude oír, ojo con la transversalidad. Está fundamentado en la ley del año 13, que es la que redunda la protección del derecho de las personas con discapacidad, ¿vale? El Real Decreto de 2013, Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahí tiene dos figuras fundamentales, que son la transversalidad, la desarrollo, no voy a hablar de ella porque ustedes la pueden ver mejor que yo o saber mejor que yo, pero cualquier actividad que surja de esta comisión tiene naturaleza transversal. No es ajena a educación, a salud, no es ajena a educación, a vivienda, no es ajena a empleo, a servicios sociales. Es un corte perfecto en torno a las personas con discapacidad. O sea, facilita los trabajos, economiza la interlocución, genera economía de interlocución. Y los interlocutores, nosotros, las entidades, que pedimos ser reconocidos por los más representativos,
no impide que haya otros, pero es que también con eso simplificamos. No hay que estar consultando a Funca, Sorafa, SICAN y a la Asociación de Sordos de Las Palmas, es que están integrados casualmente las mismas. Con que se hable con uno es suficiente, porque se supone que también tenemos que educarnos las organizaciones y no hacer el agosto, la Pascua nuestra. No, usted también tiene que vigilar, perdónenme que lo diga así, su señoría, que también nosotros no nos pasemos de la raya, no digo colores por lo moderno que puede estar la expresión. La transversalidad. Esta comisión tiene eminentemente naturaleza transversal. Y yo creo que nuestras entidades deben ser llamadas, y los profesionales que se quieran, en el reglamento tengo cosas que dice, pero no las voy a decir, usted las sabe mejor que yo, de qué es lo adecuado para este tipo de trabajo. Y digo lo de la transversalidad en la comisión porque simplificamos los trabajos y enriquecemos las normas. Parece esas normas que yo digo que deben ser posibles, viables. Dependencia y discapacidad en los próximos años debemos que a través de la normativa sincronizar, me gustaría que lo hubiese oído la señora consejera, sincronización y coordinación de la institución del gobierno, cabildos, ayuntamientos y tercer sector. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta ya a través del último Consejo General de Servicios Sociales, la gran oportunidad de la nueva ley para los servicios sociales de Canarias. Esa ley es la indicadísima para que este Parlamento resuelva distribución de competencias, economía a la hora de distribuir las competencias y, ¿por qué no? Sencillez para los ciudadanos que no tienen, hay que ir, y ya no hay si bucle o no hay bucle, si hay traducción y sistemas espléndidos para los sordos que se instalan en las oficinas públicas y funcionan de maravilla. Hay maneras, y económicamente pues no son tan sencillas, pero son más sencillas que otro tipo de gastos y otro tipo de dilapidaciones a los que a veces tenemos que hacer frente o soportar de nuestros gestores públicos. Yo soy empleado público, o sea que asumo mi parte de responsabilidad cuando haya hecho algo de eso. Servicio, empleo y discapacidad en Canarias. ¿Es inadmisible la discriminación dentro de la exclusión? Bueno, ya se dijo antes, yo no voy a decir lo que ustedes han dicho espléndidamente, lo han trabajado más de uno, yo no voy a repetirlo. La educación, comunicación y atención temprana de las personas, sí quiero decir que cada uno de estos extremos son sustanciales para la cultura de un pueblo. Una imagen donde se ve una autopista en Alemania, que le mando a mis compañeros del CERMI. Los coches todos pegaditos en los laterales para dejar la vía del medio abierta, por si hay un coche de emergencia, si hay alguna urgencia. Cultura, es cultura. Sentido del respeto de las normas, pero es por cultura. CERMI quiere hacer una agricultura en los medios de comunicación, en los colegios, están ellos, están empeñados a ver si conseguimos los recursos, pero eso no es asunto de esta casa, pero que queremos hacerlo. Cultura, ejercicio real de los derechos y, en definitiva, la plena inclusión. Hemos creado una figura, ya no la transparencia de este Parlamento, ya no el comisionado, que nos parece importantísimo, es una figura que surge en un momento oportuno para abordar esto de forma transversal. Entonces yo pienso que con esto, su señoría, dejando en el tintero muchas cosas, agradecerles que me hayan oído y sobre todo invitarlos a que no cejen en el empeño de que esta comisión tenga la mayor, ya se dijo antes que la tiene usted, señora consejera, la consejería más importante. No, esta comisión también es muy importante. Gracias. Muchas gracias, señor Bencomo. Luego tendrá también otro tiempo para poder explicar si se le han quedado algunas cosas en el tintero. Tiene por tiempo de 10 minutos si quiere aprovechar su exposición o el Grupo Socialista Homero. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, presidenta. Don Javier, yo le daría los minutos que corresponden a mi intervención, pues no creo que yo vaya a decir ni algo más importante y más interesante de lo que usted nos puede trasladar. Nadie mejor que usted, que representa y conoce la problemática que nos ocupa, para ayudarnos a conseguir la igualdad de la que aspiramos y que desde las administraciones públicas debemos garantizar a todos los ciudadanos. Agrupación Socialista Gomera se congratula, por tanto, de poder tenerlas entre nosotros y de antemano le damos las gracias por su colaboración. Su contribución a esta Comisión de Discapacidad, que busca arbitrar soluciones reales a las deficiencias que tiene nuestra comunidad autónoma, nos parece realmente fundamental.
ASG les extiende las manos y les traslada nuestra mejor disposición para que juntos alcancemos las metas. Le propongo, por tanto, que cuente con nosotros y que, si usted lo tiene bien, abramos una vía de diálogo y nos reunamos con más calma y tiempo para ver qué actuaciones o propuestas podemos emprender de manera conjunta a fin de romper las barreras que aún sufren en Canarias. Aunque este es nuestro primer encuentro, nos consta que la pasada legislatura ya formaron parte de esta comisión, donde aportaron para que fuera posible emitir un dictamen y realizar las oportunas conclusiones y propuestas. Aprovecho hoy para preguntarles sobre la materialización de aquellas iniciativas, pues estamos interesados en saber si ha habido una evolución positiva tanto en la gestión y en la materialización de los servicios prestados desde las áreas públicas de atención social como en el resto de las administraciones públicas canarias. ¿Entiende usted que ha habido o estamos en la dirección correcta? Les ruego que no tenga reparos en apuntarnos todas sus sugerencias, pues entendemos que nadie es mejor para marcar el camino que debemos seguir. Y de manera particular le trasladamos nuestra preocupación y le preguntamos también por la situación en que han quedado los colectivos de discapacitados, pues somos conscientes de que el aumento en 2 millones de euros que se registra en el presupuesto regional para este 2016 no alcanza ni para cubrir el coste del incremento salarial que corresponde de acuerdo con la nueva negociación del convenio colectivo del sector. ASG entiende que desgraciadamente se está actuando con demasiada lentitud y aún es muy largo el camino que recorrer, tanto para crear el libro blanco de la discapacidad como que se arbitre y se ponga en marcha el nuevo plan estratégico de la discapacidad en Canarias, que no termina de avanzar. Esperemos que con comparecencias como la suya en esta nueva legislatura y la presencia de nuevas fuerzas políticas en este Parlamento nos permita reactivar proyectos pendientes. Termino reiterando la oferta de mano tendida que hace Agrupación Socialista Gomera a favor de los colectivos, la familia y las personas que representan la SERMI y que muchas veces avanzan sin el apoyo efectivo de las instituciones públicas. Nuestro deseo es trabajar y avanzar juntos, pero sobre todo que se garantice el apoyo al que tienen derecho todas las personas que luchan, para que no tengan que depender de limosnas ni mendigar ayudas. Ya en el Pleno del Parlamento insistimos en la importancia de la cercanía y de la sencillez que debe de tener toda administración, y con más razón cuando hablamos de asuntos sociales como el que hoy nos ocupa. Si me sobra un minuto, yo se lo cedo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra por el Grupo de Nueva Canarias la señora González. Gracias, señora presidenta. Yo decirle que, mi compañero Luis Campos es el que está en esta comisión y me imagino que habrá, no lo sé porque me lo ha dicho él, ha hablado muchas veces con él, yo hoy estoy sustituyendo, igual ocurre alguna vez más, pero es la primera esta. Pero sí que estoy de acuerdo con los planteamientos que él me hizo antes de llegar a la comisión. Me contó un poco cuál había sido la comisión de estudio, cuál había sido el objeto y cuál era el objeto de esta comisión, y sí coincido con lo que dije antes, me dijo él, y que usted ha repetido, y es el que la razón fundamental de la creación de esta comisión, ya no como comisión de estudio, sino como comisión permanente, fue o es luchar y trabajar de forma permanente para eliminar las desigualdades que existen en un sector de la población que tiene más dificultades que el resto para todo, para trabajar, para estudiar, en el caso de las personas con movilidad reducida, para desplazarse, y que es necesario que exista la plena y efectiva equiparación en todas las materias. Yo he trabajado mucho en un campo especial con las personas de movilidad reducida, que es en materia de transporte, sobre todo de transporte público en general, y de la accesibilidad del transporte colectivo en particular, tanto de los vehículos como de las instalaciones, de las estaciones, de las marquesinas, y estoy de acuerdo con algo que usted ha dicho y que además sigue ocurriendo, y es el tema de que las normas hacemos normas que al final no se pueden cumplir porque son muy ambiciosas o porque no se dotan adecuadamente para que efectivamente se cumpla. En el caso de la supresión de barreras arquitectónicas, pues pasa a decir, la ley de accesibilidad y la ley de supresión de barreras arquitectónicas existe hace mucho tiempo, pero por ejemplo hay una realidad, un dato curioso y que lleva a que
cosas no se hagan como se debe hacer, o en cualquier caso como la ley ambicionaba que se hicieran, y es por ejemplo que en las escuelas de arquitectura no existe una asignatura a los arquitectos que sea la asignatura de accesibilidad, de la misma manera que tienen las de cálculos de estructura o que tienen las de materiales. Pues no hay una asignatura que sea accesibilidad ni optativa ni obligatoria. Yo entiendo que debe ser obligatoria porque hay una ley que exige unas medidas específicas para la accesibilidad, y la realidad es que, bueno, al final cuando esos cuando esos estudiantes pasan a ser profesionales y hacen proyectos que tienen que ser accesibles de edificaciones, tanto los arquitectos como los ingenieros, pues pasan cosas que al final la ley permite, que es un escalón de menos de 2 centímetros, y sin embargo una persona con silla de ruedas no puede en muchos casos acceder, si quiere ser una persona autónoma como es la intención, no puede acceder a una instalación por ese escalón. Si estos profesionales pues tuvieran un estudio específico para accesibilidad, pues posiblemente serían más sensibles a lo que están proyectando en el papel. En cualquiera de los casos, lo que sí tengo claro es que son las asociaciones y los colectivos, en este caso de personas con algún tipo de discapacidad, pero en cualquiera de los casos son los colectivos, los ciudadanos, cuando se unen, los que consiguen los logros, los que hacen, porque son los que obligan a las administraciones a que avancemos, a empujar para que se avance en la senda. Yo en ese aspecto quiero felicitarlo a usted, como felicitar a todos los colectivos y asociaciones de discapacidad o de cualquier otro aspecto donde sea necesario empujar a las administraciones, a los poderes públicos, para que al final se cumpla el objetivo, en algún momento se cumpla el objetivo, o estemos cada vez más cercanos a cumplir el objetivo de que todos seamos iguales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Ahora tendría el tiempo, podemos por tiempo de 10 minutos, pero como veo que se le han quedado muchas cosas por decir y nosotros tenemos muchas oportunidades de hablar, le concedo mi tiempo al final. Gracias. Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Don Javier, yo en primer lugar quería, en nombre del Grupo Popular, pues felicitarlo, porque la verdad es que yo creo que esta es la comisión donde ustedes son los que a nosotros nos van a enriquecer, porque con el ánimo, con el ímpetu y además con lo rápido que expone cuáles son todas las dificultades con las que se encuentran día a día, me parece que es la mejor manera de aprender y sobre todo de ayudarles, porque efectivamente las leyes muchas veces se hacen desde los parlamentos, pero no se hacen sentándonos con las personas implicadas. Usted habló de algunas cuestiones que a mí me gustaría resaltar. Habló de transversalidad, y es cierto, es verdad. Yo creo que por aquí tienen que pasar todos los consejeros. De hecho, yo tengo especial interés en que la siguiente comparecencia que mi grupo pueda presentar sea precisamente para la educación reglada en relación a la discapacidad auditiva. Porque bueno, estas cosas uno va a medida que nos vamos reuniendo, vamos sabiendo cómo hay que hacerlo. Usted puso sobre la mesa algo que me parece increíble, pero que es verdad. Llevamos con una ley 29 años, la ley de servicios sociales, una ley que está obsoleta, que además no establece cuál es la cartera de servicios, por lo tanto muchos ciudadanos se ven imposibilitados porque no están los derechos recogidos. Recientemente hay un estudio que se ha hecho desde el año 2015 de cómo están los servicios sociales, y la verdad que es para echarse a llorar. Yo no creo mucho, se lo digo desde mi modesta opinión, sobre los libros blancos. O sea, yo cada vez que he visto que se hace un libro blanco, al final es un trabajo, un tocho, pero la realidad es que ustedes, las asociaciones que trabajan con el tercer sector, son los que tienen los diagnósticos, son los que tienen los estudios y son los que nos tienen, yo creo, que decir por dónde tenemos que caminar. Nosotros, desde el Grupo Popular, yo le aseguro que, no sé si para el gobierno esta comisión es una prioridad, lo que sí le garantizo es que para el Grupo Popular, porque es una comisión que puede ser una comisión que no sea de las que pueden tener el nombre y se pueda uno conseguir por grandes titulares, pero yo creo que tiene que ser una comisión de trabajo arduo. Por eso yo me empeño en que todos los meses la señora presidenta convoque la comisión y que tengamos asuntos para llegar a las personas. O sea, yo creo que cuando uno se mete en todo lo que supone la discapacidad, yo cuando veo los datos, y los estuve buscando porque los tenía aquí, 25.000
47 personas esperan por una evaluación de discapacidad, 12.269 esperan por la revisión de grado. A mí me parece que esto es tremendo, por no entrar en el tema de la dependencia, que es otra cuestión que está relacionada, pero no quiero tocarla precisamente aquí. Creo que tenemos que tener las puertas abiertas. Yo creo que esta tiene que ser efectivamente, como dice usted, la casa de todos, y el objetivo también del Grupo Popular, por eso hemos presentado ya una proposición de ley donde le hemos dicho al Gobierno de Canarias partir de la Ley de Servicios Sociales que tenía hecho el borrador la anterior consejera, porque claro, aquí los meses pasan volando. O sea, el primero iba a ser antes del día 31 de diciembre, cuando iba a entrar en este Parlamento la ley, y yo me temo, ojalá me equivoque y tenga que rectificar, que nos vamos a pasar todo el año sin tener la nueva ley aprobada, con la urgente y la necesidad que eso supone. Así que yo lo que quiero es agradecerle su aportación. Saben que me tienen a disposición y que lo único que queremos es lo mejor para todos, para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Luzardo. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Pues en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, darle las gracias por su comparecencia hoy en esta comisión. Desde luego que desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de que no se pueden impulsar políticas de atención a las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y quiero poner un ejemplo de que es necesario impulsarlas con las personas con discapacidad. Las banderas azules de nuestras preciosas playas tienen condición indispensable que hay que garantizar la accesibilidad. Yo les invito a que vayan a esas banderas azules a ver si se garantiza la accesibilidad. Evidentemente podemos encontrar un baño que es adaptado, que está precioso y es adaptado, y una silla anfibia allí en la playa. Pero evidentemente no tenemos una pasarela para ir a la silla anfibio y no tenemos una pasarela para ir al baño adaptado. Eso ocurre en algunas, afortunadamente no en todas, pero eso es fruto de que efectivamente esas actuaciones se han hecho sin las personas con discapacidad para efectivamente subsanar esa realidad y poder garantizar que efectivamente las personas con discapacidad puedan desenvolverse con libertad, con la misma autonomía que el conjunto de la población. Y esto es muy, muy importante. Quizás también centralizar y poner en valor la actividad de CERMI en España y CERMI Canarias, porque hasta no hace tanto la atención a las personas con discapacidad formaban parte de distintos grupos. Por una parte las personas con discapacidad física, por otra parte las personas con discapacidad derivada de un problema de salud mental de larga duración, y quizás CERMI nos da una visión del conjunto de la discapacidad en Canarias. Nosotros queremos decir que es un colectivo muy, muy importante, que evidentemente desde el Grupo Socialista sí que ponemos en valor algunas acciones como la solicitud que hacíamos del libro blanco. Entiendo que la discapacidad hay que visibilizarla, hay que convertirla en una realidad. Si no, estamos hablando de oídos. Hay muchas personas en desempleo, pero no sabemos cuántas personas están en desempleo. Hay muchas personas con discapacidad, pero no sabemos el número de personas con discapacidad que hay en Canarias. Hay muchas personas de ese colectivo que tienen discapacidad sensorial, pero tampoco sabemos el número. ¿Y qué es lo que hace eso posible? Pues realmente hacer un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo en Canarias. Fruto de esas prisas es en impulsar una serie de medidas que luego, o de leyes que luego no cumplimos. Y yo pongo como ejemplo la última normativa que hemos aprobado, que es la Ley 1 del 2013 de los derechos de las personas con discapacidad. Nos habíamos dado 2 años para crear, para hacer una especie de catálogo o de norma de accesibilidad y de no discriminación. Ese catálogo no está todavía, 2 años después, está elaborado. No sabemos en qué condiciones de accesibilidad y de no discriminación está o tiene España.
y por supuesto tampoco Canarias, pero es un catálogo que hay que hacer a nivel nacional. Entonces, evidentemente yo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, sí que creo que tenemos que hacernos eco de esas demandas que hacen las personas con discapacidad, de que efectivamente el impulso de todas esas leyes son necesarias, pero también es necesario acompañarlas de la ejecución de una serie de acciones y del desarrollo reglamentario correspondiente. Y para no alargarme más, quiero decir que esta comisión de atención a la discapacidad, tal vez si estuviéramos en una obra estaríamos hablando de que puede ser la primera piedra, pero como no es una obra, sí que queremos plantear que puede ser una oportunidad para que al final de esta legislatura la Comunidad Autónoma de Canarias esté más cerca de ser una comunidad accesible y que no discrimine. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario. Bien, brevemente sí, darle las gracias por haber comparecido. Nos gustaría contar, si es posible, con el documento, con una copia del documento que usted trajo, porque lo podemos leer con más calma y ver lo que detenernos en cada punto y estudiarlos bien. Y simplemente dos o tres cosas, como le digo, muy breves. La primera, usted tocó un punto que normalmente no se suele tocar en este tipo de comparecencias y que me gusta escuchar, que es que ustedes van a ayudar en la tarea de coordinación desde el punto de vista de las asociaciones. Yo creo que eso es importante porque muchas veces en la relación de la administración con los colectivos, pues muchas veces por razones personales o por razones de todo tipo que todos conocemos, de que somos humanos, pues también se produce el hecho de que no existe una adecuada coordinación, ¿no? Y yo creo que el que ustedes se comprometan a que en la interlocución haya coordinación es algo que no suele, esa especie de mini autocrítica no la suelen hacer las asociaciones, y yo desde luego se la agradezco porque no suele hacerse, ¿no? Y luego dos cositas más. La primera, yo le voy a hacer una propuesta que le lanzo, igual que usted nos lanza, yo le lanzo una para que se la traslade a las personas con discapacidad, y es que se integren en los partidos políticos. Y esto es importante porque nosotros allí, en nuestra organización en La Palma, en Coalición Canaria, tenemos varias personas con discapacidad dentro de activas y que van a todas las reuniones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando fue, por ejemplo, el presidente de gobierno a presentar su candidatura para ser presidente de gobierno, o para ser candidato en nuestro partido, pues siempre hay alguien que levanta la mano y le dice, ¿pero qué vas a hacer en discapacidad? Y cuando va un director general o va alguien a una reunión o va a no sé qué, siempre hay alguien que levanta la mano y le dice, oiga, ¿pero qué va a hacer en discapacidad? Y yo sé que esto es una petición un poco, bueno, hoy en día no está de moda integrarse en los partidos, pero yo creo que eso sirve para que las personas con discapacidad formen un lobby dentro de los partidos, y eso creo que es importante, que presionen internamente para que todos los cargos públicos que somos de esa formación política nos comprometamos activamente a trabajar en este asunto. Así que yo se lo lanzo porque creo que eso es importante. Y ya por último y para finalizar, decirle que coincidimos en el papel de esta comisión, que nos vamos a esforzar efectivamente para que sea efectiva, y que nuestra principal propuesta, y además salió de una reunión, y de eso yo me siento muy orgullosa, en La Palma en materia de discapacidad, precisamente cuando se estaba elaborando el programa electoral, una de las principales propuestas que nosotros llevábamos en nuestro programa y que se ha trasladado al programa del Gobierno de Canarias y ha servido creo que en buena medida para que exista una Dirección General de Discapacidad, que creo que es importante que se visualice a través del nombre de la Dirección General también, que no se diluye, pues era la transversalidad. Y pensamos que ese es el camino más importante que hay que asumir para que, lo que decíamos antes, que los recursos que ya existen, no haya que crear los nuevos, sino que los que ya existan se pueden poner a disposición de las personas con discapacidad. Eso es bastante más barato que crear los nuevos, y por tanto, para eso es importante la transversalidad, y nosotros lo hemos convertido en Coalición Canaria en nuestro eje de trabajo y pensamos seguirlo haciendo. Así que agradecerle que también haya puesto el énfasis en ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Vuelve a tener el turno de palabra para las consideraciones que crea necesarias. Sí, lo más razonable es que trate de contestar
o responder un poco a los planteamientos, algunos como son de agradecimiento y que en fin, hay una proactividad, pues yo creo que no merece simplemente dar reiteradas gracias porque no muera esta comisión, porque esta comisión cada vez sea más fuerte, y yo creo que debe capitanear la vitalidad del Parlamento, y eso que es mucho más atractivo, que son las grandes obras, las grandes inversiones en cosas, aprovechando la reflexión de la diputada del PSOE, que no es la primera piedra, pues una metáfora vale siempre, eso no tiene mayor trascendencia. En cuanto al grupo, porque fue la más precisa, digamos, en preguntas concretas que yo en este instante soy incapaz de darle una respuesta adecuada, la situación en la que se encuentra hay una sensible mejora, puesto que hay una voluntad y una manifestación económica de incremento presupuestario, pero sigue siendo muy insuficiente. Yo me temo que en este tema ponernos de acuerdo es tener una capacidad de autosacrificio institucional muy grande, puesto que es romper con toda una serie de espíritus inversores para afrontar lo que dignamente realmente hay que hacer. Pero si yo les digo a ustedes, por ejemplo, como una propuesta que la tengo en el texto, por supuesto que se los haré llegar, me va a permitir que lo mande adecuadamente, porque la estuve trabajando esta mañana por circunstancias personales, pero que se los mandaré a la dirección que me diga sin duda alguna. Propusimos en el Consejo General de Servicios Sociales la posibilidad de contar con el IGTE, que es un instrumento de financiación. Yo no entro en lo adecuado por otros intereses, sí creo que hay que entrar en la legalidad de las cosas siempre, o cambiamos las normas que nos impiden hacer ciertas actuaciones, porque esas normas son injustas, porque las normas pueden ser justas o injustas, por muy norma que sea hay que cumplirla mientras exista. Ahora, como es injusta hay que cambiarla. Ahí no entramos nosotros, pero sí consideramos que una forma de mostrar la respuesta, la solidaridad, la sensibilidad a lo que es básicamente necesario, por mucho que se haya incrementado, era disponer y contar con el IGTE en la medida en que sea adecuado, porque evidentemente crear puestos de trabajo con carácter general se hace compatible con lo que quedó antes perfectamente manifestado aquí, que el detrimento, la caída del acceso al empleo de las personas con discapacidad es sensiblemente superior. Eso por un lado, y por otro lado, las personas que contribuyen, apoyan, desarrollan actividad en torno a las personas con discapacidad son personas trabajadoras. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, donde tengo a alguien que está trabajando, está esperando que yo vaya a ir a la clínica ahora para sustituirla con mi madre, y está ganando dinero dado de ante la Seguridad Social para ir a esas cosas que ustedes saben mejor que yo. En fin, creo que eso es muy posible hacerlo. En cuanto a las aportaciones, yo les ruego que en esta mesa, como en todas las demás, se cuente con los técnicos conocedores. El reglamento prevé la presencia de funcionarios, de personas acreditadas, y nosotros propusimos en su momento para la creación de esta comisión personas acreditadas. En el orden económico no, porque no era nuestra labor ni lo veíamos, pero que los hay sí, y que tienen una sensibilidad especial para los presupuestos sociales, o que tienen una visión de los presupuestos sociales, que esta comisión en esa transversalidad debería contar con ellos. Pero, por ejemplo, avanzando a un punto que está propuesto, ustedes tienen un trabajo de 47 hojas, según mi impresión, no sé si a ustedes les salen más hojas o menos hojas, que es el informe que se concluyó de la creación. Lo tienen todo, yo les ruego que lo leamos. Es verdad que no dice todo, pero hay unas intervenciones muy concretas de un profesional de la medicina forense vinculado con el mundo de la discapacidad, o sea, sabe derecho más que los que sepamos más derecho aquí seguro, y es una aportación. Y él decía, no, es que es posible conocer la estadística, la entidad que yo represento a su vez en el CERMI, que es Plena Inclusión, que es FEAPS. Hace 35 años, no, estoy pasando de 25 años, ya no sé ni cuándo vivo, pero sí 25 años, se propuso que con una pequeña ayuda que se nos facilitara por el entonces gobierno, que no recuerdo quién era, el gobierno responsable del área social, que llevaríamos a cabo una estadística con muy poco dinero. Nuestras organizaciones éramos capaces de colaborar ya desde entonces en esa labor. Bueno, pues eso lo digo porque hace 25 años y no se ha hecho. O sea, eso se puede hacer. Pero es que hay un instituto de estadística que algo tiene que producir, algo tiene que decir. Y el mecanismo que plantea o ofrece el profesional este que yo les digo es el que él usa
en el mundo de la medicina, él accede con las personas trastornos mentales. Están diagnosticados, existe el centro base y un banco de datos, lo que hay que hacer una gestión responsable del mismo. Esa información existe, alguien tiene que tomar la decisión y ahí tiene que haber transversalidad, porque estamos viendo que una consejería competente en materia de la estadística, otra consejería competente en materia de respuesta social, otra consejería competente en este caso coincide empleo y asuntos sociales o área social, pero en definitiva existe lo que alguien tendrá, y si no lo hacen ustedes, cuenten con que las instancias particulares le pueden ofrecer una salida. Pero esa información existe, porque la típica pregunta que yo venía preparada para decir, que seguimos igual que hace un año y pico, es que aún no sabemos, ya se dijo, no lo tengo que decir yo, aún no sabemos realmente las personas que hay con cualquier tipo de discapacidad y los niveles, no lo sabemos, pero eso tenemos que saberlo. O sea, existe, la información existe, lo que hay que hacer es una gestión adecuada de la misma. Hablamos de porcentaje, entonces entre nosotros nos reímos. La media nacional es 9, pero resulta que hay zonas de España que tienen el 12%. ¿Y por qué? No, ya hacemos chistes las personas con discapacidad. Hacemos chistes con eso, que unos tengan más que otros. Porque las estadísticas funcionan así. Pero eso creo que es vital. Bueno, en cuanto a los libros blancos, depende que sea un libro blanco. Si un libro blanco es un libro blanco, pues no sirve para nada. Pero si un libro blanco es un diagnóstico real, inmediato, que aborde una situación, llámenlo libro blanco o llámenlo cuaderno de doña Carmela, pero es un instrumento que da una información que hay que cumplir inmediatamente, no es dejarla en el aire. Por eso son las dos posturas. Libro blanco para nada, para crear una comisión, perdonen eso señoría, para que algo no es verdad. Ustedes están aquí porque esto va a funcionar y va a ser un gran reto, de eso estamos convencidos. Eso sí que lo acepto. El reto que nos haga, sí, ya nos encargaremos de recordárselo. En cuanto a la diputada del PSOE, en cuanto a las normativas, efectivamente, hay infinidad de normas que están obsoletas, pero aparte de vincularla con el ICTI, que es una forma de resolver parte de la financiación, las normas muchas veces no solamente, y lo hace nuestra organización, no es cuestión de dinero, es cuestión de habilidad, de inteligencia, de gestión, de oportunidad, de simplificación, de colaboración entre las partes sociales. La ley lo pone, no lo digo yo, la propia ley de servicios sociales lo dice. Bueno, ya dije lo de la estadística, esa posibilidad es vital, pero es cuestión de llevarla a cabo. Yo tengo un alumno este año en Derecho, en silla de ruedas, que ustedes comprenderán, que le preste una particular atención, porque aparte de una notable movilidad reducida, tiene una notable dificultad en la comunicación y otras cosas. Pero hemos tenido alumnos que son, vamos, permítanme su señoría, entra por esta puerta y estamos todos saliendo, y han terminado sus carreras y están sacando posición, se están preparando. Este alumno, lo primero me dijo, profesor, bueno, me daba ganas de imitarlo porque yo me río con ellos, como ustedes comprenderán. Yo tenía 2 hermanos con discapacidad severa, entonces esa es mi legitimidad para bromear con estas cosas. Y le decía, bueno, yo quiero hablar con usted para meterme en un partido político. Y, muchacho, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? Digo, el mejor partido político es el tuyo, entiéndeme. El mejor partido político es tu situación, tu vida, lo que estás haciendo aquí, que tus padres te vienen a traer todos los días, y lo van todos los días a llevar a la universidad, y lo van a recoger los padres. Y yo, claro, veo esa realidad, no vea lo que aprende el resto de los 90 alumnos que hay allí, no vean lo que aprenden, y si no aprenden, ya me encargaré yo de que aprendan. Porque es importante que esa sociedad de 90 personas, ¿bien?, de todo, hijos de papá, hijos de mamá, hijos muy trabajadores, hijos de todo, están conviviendo con esa realidad. La universidad tiene una sensibilidad particular también, más o menos adormecida, que hay que reforzarla sobre este asunto. Pero en definitivo, yo me quiero quedar en lo del partido. Pues igual, a partir de ahora le voy a decir, pues mira, sí,
No, bueno, mi reacción fue honesta, y dije, ¿dónde vas? No te compliques la vida. No te compliques la vida en el sentido de que tu partido es tu voluntad, pero tenemos en el PP personas con discapacidad reducida, tanto en Tenerife como a nivel nacional. Imagino que, bueno, perdonadme que si eso no se debe hacer, pero yo ahí rompo la forma. Cada uno de los partidos, Coalición, Nueva Canarias, yo seguro que habrá personas ahí, más o menos, también depende del número de personas. Oye, es que lo que no me gustaría es que eso se convirtiese por la discapacidad. No, uno debe formar parte de un partido político porque es una persona. Para nosotros es vital lo de la persona. Ahora, ¿qué persona sabe más de discapacidad que el que la vive? Evidentemente. Eso que hay un peligro, de que puede generar una cierta introspección, intro no sé qué, puede ocurrir. Pero eso, bueno, puede ocurrir como puede ocurrir con cualquiera. Eso evidentemente, pero me quedo con ella. Y lo que no puedo dejar de decirle, y es porque no lo digo yo, nuestra mentada ley, Real Decreto Legislativo 1 del 13, dice, en las definiciones, que las leyes no suelen definir, pero las definiciones son importantes para ubicarnos, dice, el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias participan en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas en la elaboración de ejecución, seguimiento, evaluación de las políticas sociales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán en todo caso. Las administraciones públicas tienen que garantizar esto. Lo que estoy haciendo yo aquí, lo que se está haciendo el Consejo General de Servicios Sociales, lo tiene que garantizar la administración pública. Entonces, la perspectiva con la que nosotros elaboremos las normas, esta comisión y el Parlamento de Canarias, que tengan claro que no somos, entre comillas, unos allegados, no, somos personas que formamos parte de acuerdo con la ley, y si esta ley no es adecuada, hay que cambiarla. Y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos pensados exclusivamente para esta persona, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general de cualquiera de los ámbitos de la actuación política, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Creo que lo que está diciendo el concepto de la transversalidad es que de exigencia legal, no es de sentido común, no es de una oportunidad, es que lo dice la propia norma mientras esté en vigor. Si no es adecuada, pues hagamos lo posible porque debe de estar en vigor, pero mientras esa norma exista, tenemos que cumplirla. Yo pido lo más importante, que es la voluntad absolutamente comprometida de esta comisión, que la estoy apreciando, y si le fuese poco esta acción, hay una ley que los respalda para cualquier reivindicación y fortaleza, ¿no? En fin, y las oficinas de la atención a la discapacidad. Con las oficinas de atención a la discapacidad colaborarán las organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias. O sea, la ley constantemente está diciendo, y los órganos a los que participamos, el Consejo General de Servicios Sociales en Canarias, etcétera, son las entidades representativas de nuestro sector, porque tenemos mucho que decir, evidentemente. Y si me quieren preguntar algo, si están en el orden, vamos, en el proceso reglamentario, porque es que repetirle lo que dejé de decirle soy incapaz ahora. No se puede dar lugar a debate según el reglamento, entonces si usted ha terminado. Sí, no, gracias. Pues nada más agradecerle muchísimo que esté aquí. Bueno, sí. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí. Dentro de las capacidades con el reglamento en vigor, lo que sí me voy a atrever a decirle, a anunciarles a su señoría, que a lo mejor el conjunto de personas, ciudadanos, que denominamos personas con discapacidad, pueden invitar tenemos pedida una cita con la presidenta del Parlamento, será más pronto que tarde, pero sí vamos a invitarle a que a lo mejor se reconsideren ciertas cuestiones, porque yo creo que la estrechez legislativa nos lleva a la estrechez ciudadana, me da la sensación. Con esto no estoy diciendo que haya que romper ninguna pared, las paredes maestras tienen que estar en su sitio, pero no habrá que despejar algunos espacios para la movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Entonces damos por finalizada la sesión.